Vale, y ahora comparto mi pantalla. Bueno, pues nos habíamos quedado viendo el último día el modelo de avión de UAV que íbamos a utilizar en nuestra asignatura. Concretamente es el trabajo que vosotros tenéis que hacer y que será la base de la evaluación. Bueno, lo vimos muy deprisa, ¿vale? Pero básicamente este es el modelo de avión en el que ¿dónde están? Pues este está anticuado, ¿vale? Porque no utilizamos estas variables de estado. Nuestras 4 variables de estado son la velocidad, el ángulo de ataque, el ángulo de asiento y la velocidad angular de cabeceo. Y tenemos 2 variables de control, que es la deflexión del acelerador, que consideramos una constante, una variable que varía entre 0 y 1, entre 0% de acelerador, 100% de acelerador, y la deflexión del timón de profundidad, que se mide en radianes. Para que no tengáis problemas con el modelo, os lo voy a proporcionar yo. Comparto ahora la pantalla del ordenador. Estoy como Nacho Cano con 2 teclados. Yo os voy a proporcionar este modelito de Simulink, si soy capaz de encontrarlo. Este modelito de Simulink, como veis, es un modelo de espacio, un modelo no lineal. Y la función que os he enseñado está metida aquí, en este bloque UV no lineal, donde tenemos los parámetros de la aeronave, las variables de control, como veis, velocidad, ángulo de ataque, ángulo de asiento, y las variables de estado, quiero decir, y velocidad angular de cabeceo, y las variables de control, acelerador y timón de profundidad. Bueno, ahí los cálculos, ¿vale? Que los explicamos un poco por encima el otro día, pero nos da lo mismo, y esta función calcula las derivadas de las 4 variables de estado. De manera que las derivadas las integramos, para que la salida del integrador sería x, lo realimentamos y este modelito nos vale para realizar el trimado, como estuve haciendo yo con un ejemplo y luego hicimos también con Marcelino, ¿vale? Así que no tenéis que preocuparos de modelizar el avión porque ya os lo doy yo hecho. Bueno, una vez que os pase el modelo de avión, que lo subiré estos días, podríais, si quisierais, empezar a hacer ya el trabajo, los primeros puntos del trabajo, hasta el diseño de controladores, que no podéis hacer hasta que no cuente el capítulo que vamos a empezar hoy. Básicamente, los primeros pasos que tenéis que hacer es crear una función de MATLAB que implemente el sistema dinámico que representa nuestro UAV, eso os lo voy a dar yo. Y crear el modelo de Simulink para trimar y linealizar también. Eso es lo que os voy a pasar, un modelo de Simulink que tiene dentro la función que implementa el sistema dinámico. Lo que vosotros tenéis que hacer es trimar el sistema
para una condición que todavía no me he pensado, no hagáis caso a los valores numéricos de esta presentación todavía, porque no me he pensado cuál va a ser la situación en que vamos a trabajar este año. Esta es la del año pasado, en que trabajábamos en vuelo en crucero horizontal con una velocidad de 14 metros por segundo. Ya digo que cambiaré algún número aquí para que no sea igual que el año pasado. Y el siguiente punto, tenéis que linealizar el sistema en el punto de trimado anterior. A continuación, tenéis que calcular los autovalores del sistema y razonar en función de los autovalores que os salgan la estabilidad y la respuesta del sistema. Si es oscilante, si es estable o no, hasta qué punto es estable, es subamortiguado, sobreamortiguado, todo lo que consigáis averiguar a partir de la información de los autovalores. Después tenéis que crear un modelo en Simulink basado en el modelo que yo os doy, pero que está pensado para trimar, ¿vale? Modificarlo ligeramente para simular el vuelo del avión en bucle abierto, sin controlador todavía. Por ejemplo, hacer cosas como simular la respuesta del avión a una perturbación en la velocidad inicial, ¿vale? Si el trimado era 14 metros por segundo, ¿vale? No os fiéis del número, porque no tiene por qué ser ese. Pues si ponemos una velocidad de vuelo de 13 metros por segundo, estamos perturbando el sistema con respecto a la situación de trimado. Está volando 1 metro por segundo más despacio de lo que volaría si estuviera estabilizado en las condiciones de trimado. Pues ver cómo responde el avión a esa perturbación en velocidad y relacionarlo con los autovalores del sistema. Es decir, si ha salido algo que era previsible en función de lo que nos había salido antes. Y luego, por ejemplo, simular la respuesta del avión a varias órdenes. Por ejemplo, a una entrada en acelerador y una entrada en timón de profundidad. Ya digo que esto lo cambiaré ligeramente, o sea que no os fiéis todavía. Como probablemente no habéis visto esto en mecánica del vuelo todavía, que sepáis que los modos propios de una aeronave de ala fija son siempre los mismos, y en concreto en la estabilidad longitudinal. En la estabilidad longitudinal hay dos modos propios que se llaman el modo fugoide y el modo corto periodo. Después, en la estabilidad lateral direccional hay otros, como el modo espiral y otros de nombres graciosos, como el del balanceo del holandés. Pero en el longitudinal tenemos dos modos. Las aeronaves de ala fija tienen siempre los mismos dos modos, que son el fugoide y el corto periodo. Esto es un diagrama en el que se ve el fugoide. El fugoide es el modo dominante en la inmensa mayoría de las aeronaves, a no ser que tenga una disposición muy extraña. Es el modo dominante porque es el menos amortiguado. El modo fugoide es un intercambio de energía entre energía potencial y energía cinética. Es decir, bajas y aceleras, y entonces subes y deceleras, y así sucesivamente. Es decir, imaginemos que el avión está en esta situación, estabilizado, y por algún motivo hay una perturbación en velocidad que le hace perder velocidad, ¿vale? Va un poco más lento de lo que debería ir. Como va demasiado lento para el resto de variables del avión, lo que el avión hace es descender. Va demasiado lento, ¿vale? No tiene suficiente sustentación como para mantener esa altura, y el avión empieza a caer. Cuando cae, se acelera, recupera velocidad, y al recuperar velocidad vuelve a subir, pero se pasa de la situación de equilibrio. Entonces sube más arriba hasta que se frena, entonces va demasiado despacio, vuelve a caer, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces se va produciendo estas ondas en las que en este modo el ángulo de ataque es aproximadamente constante, y lo que hace es, como digo, ir intercambiando altura por velocidad alternativamente, cambiando energía cinética por energía potencial. Suele ser un modo poco amortiguado, no es excesivamente peligroso, pero puede ser molesto en una aeronave,
Por eso las normas de aviación nos dicen cuál tiene que ser el amortiguamiento de este modo para que el piloto no se fatigue, pobrecito, como casi no gana dinero. Y este es el modo, como digo, dominante, el menos amortiguado y el que vais a ver más claramente cuando modelicéis el UAV. El segundo modo, que es mucho más complicado de ver, se llama el modo del corto periodo. A veces al fugoide se llama el largo periodo. Precisamente por eso. El corto periodo es un modo muy rápido, suele ser muy amortiguado y a veces es casi imposible de ver superpuesto a las oscilaciones del fugoide, porque cuando tú excitas la aeronave, normalmente excitas todos los modos y todos los modos se superponen. Entonces, el fugoide es tan dominante que este modo muchas veces no se ve. Pero si lo viéramos, básicamente en este modo, el avión, como veis aquí, en este dibujito de aquí abajo, el avión mantiene la velocidad y la altitud y se mueve cabeceando como si tuviera un muelle y un amortiguador en el culo, ¿vale? Esquemáticamente están representados por este muelle amortiguador de aquí, ¿vale? Entonces es como si hiciera boing, hace un cambio en cabeceo muy rápido, boing, oscila, pero manteniendo altura y velocidad. Normalmente el movimiento ese de rebote en cabeceo es tan rápido que las otras variables no se perturban, ¿vale? Básicamente la manera de distinguir el fugoide del corto periodo es mirar el ángulo de ataque. En general los ángulos. Si el ángulo de ataque es constante, es el fugoide. Si el ángulo de ataque no es constante, sino que varía en la misma relación que varía cabeceo, ¿vale? Porque si el avión vuela siempre con velocidad horizontal y tú haces que el avión cabeceo, cambian de la misma manera el ángulo de ataque y el ángulo de asiento. Y ese sería el corto periodo. Pero como digo, en muchas ocasiones es muy difícil de ver porque las oscilaciones son muy rápidas y se superponen a las del fugoide y no se ven. En el caso particular de nuestro UAV, que es un UAV pequeñito, de unos 3 kilos de peso, el corto periodo prácticamente es imposible de ver. Técnicamente se supone que el fugoide se excita dando un doble pulso al acelerador y el corto periodo se excita con un doble pulso al timón de profundidad. Pero ya digo, es tan rápido que prácticamente no se ve. O sea que si no veis el fugoide, si no veis el corto periodo, que no os extrañe. Porque lo veáis un poco más claro, tengo un par de vídeos en los que se ven los dos modos. Este es el corto periodo en un Dornier 128. Hace una excitación del avión moviendo la palanca, ¿vale? El timón de profundidad. Y ahora no se ve muy bien. Como veis, el avión está pegando saltitos en cabeceo, bastante rápidos. Y aunque no se ven el resto de los mandos, ¿vale? Pero la velocidad permanece y la altura permanecen aproximadamente constantes. Las oscilaciones son muy rápidas y no influyen demasiado, ¿vale? Este tío está forzando el modo, no moviendo la palanca, porque si no se amortigua muy rápido y no se vería. Para ver el fugoide, esto no es un avión de verdad, es un simulador, supongo que es un flight simulator de un avión muy grande, es un Boeing 777 para verlo, porque normalmente los fugoides tienen un periodo muy, muy largo en los aviones grandes y se ven bastante mejor. Pues si empiezo a ejecutar el vídeo, ¿veis? Pega un golpe al joystick, a los cuernos, es decir, hace una perturbación en cabeceo. Entonces, si os fijáis, el avión ha levantado el morro, empieza a bajar la velocidad, que es el relojito de la izquierda, y aumenta la altitud, ¿vale? Va con el morro levantado y va frenando poco a poco, porque al ascender, ¿vale? Pierde energía y se va frenando. Entonces llega un momento en que esa velocidad es demasiado poca y el avión se cae.
¿vale? Entonces baja el morro, se empieza a desplomar, baja la altitud, empieza a ganar velocidad. Ya tiene el morro por debajo del horizonte y está ganando velocidad. Hasta que ese aumento de velocidad hace que se vuelva a subir el morro, entonces vuelve otra vez todavía está ganando velocidad, pero va a parar ahora. ¿Vale? Ahora ya estamos ascendiendo otra vez y está empezando a perder velocidad. ¿Vale? Eso es el fugoide, ¿vale? Va en el horizonte artificial, vamos, en el primary display, se ve muy bien porque se intercambian las dos magnitudes que se presentan a derecha e izquierda. ¿Vale? A derecha es altitud, a la izquierda es velocidad, entonces cuando uno sube, el otro baja y viceversa. ¿Vale? Esto es el fugoide. Bueno, vuelvo a la presentación, lamentablemente, porque es mucho más aburrida. Vale. Pues vamos a empezar a hablar del siguiente capítulo, que se llama controlabilidad. La idea es, ya hemos visto cómo modelizar nuestro sistema, ya hemos visto cómo calcular los autovalores que nos dicen cuál va a ser el comportamiento dinámico de nuestro sistema y sus implicaciones en cuanto a la estabilidad, etcétera. Hemos llegado a la conclusión de que esas características dinámicas de nuestro sistema no nos valen, por el motivo que sea. Puede ser que el sistema sea demasiado inestable, puede ser que el sistema sea demasiado lento, que vamos a hacer que responda más rápidamente a nuestras órdenes. Por el motivo que sea, necesitamos modificar la respuesta dinámica de nuestro sistema. ¿Cómo hacemos eso? Pues esto es lo que vamos a ver en este capítulo, que va básicamente de cómo diseñamos controladores, cómo conseguimos modificar esa respuesta dinámica. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Primero vamos a definir un concepto que es el de controlabilidad, que es que lo primero que tenemos que ver es si somos capaces de controlar nuestro sistema. No todos los sistemas son controlables, depende de sus características. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si nuestro... Voy a quitar el YouTube de detrás que me está despistando. Lo primero que tenemos que mirar es si nuestro sistema es controlable, porque si no, no tenemos mucho que hacer. En nuestra profesión, en aeronáutica, pues no hay mucho problema porque ya nos hemos ocupado a lo largo de los años de hacer los sistemas controlables. O sea, le hemos puesto la cola donde tiene que estar para conseguir un sistema que podamos controlar, ¿vale? Entonces, en este caso no tenemos muchos problemas de controlabilidad, pero si estamos, por ejemplo, diseñando una aeronave con una configuración totalmente diferente, pues deberíamos comprobar si la hemos hecho suficientemente controlable. Después vamos a empezar a diseñar controladores. Primero vamos a ver en general qué entendemos por control por realimentación de estado completo, y después vamos a ver dos métodos de diseño de controladores. Lo que se llama colocación de autovalores o pole placement en inglés, ¿vale? Traducción directa sería colocación de polos, ¿vale? Pero estaría mejor dicho colocación de autovalores, puesto que aquí no trabajamos con función de transferencia y por lo tanto no trabajamos con polos. Y otra técnica que vamos a ver de diseño de controladores se llama diseño LQR, forma parte de un grupo de técnicas que se llaman técnicas de control óptimo, porque se diseña el controlador optimizando la respuesta, haciendo que sea óptima en un cierto sentido. Y
Esto es un problema. Esta primera parte que vamos a ver es lo que se llama diseñar un regulador, es decir, es un sistema que lo que intenta es devolver a nuestro sistema a la condición de equilibrio, a la condición de trimado. Es algo que estabiliza nuestro sistema. Y después hay otro tipo de controladores que se llaman, normalmente dejamos el palabra en inglés, de seguimiento o de tracking. Es que nuestro controlador no intenta devolver siempre el sistema a la condición de equilibrio, sino lo que busca es que siga una determinada referencia. Que le podemos, por tanto, dar órdenes en velocidad, podemos dar órdenes en velocidad ascensional, en ángulo de cabeceo, ¿vale? Pues esas órdenes que le damos estabilizadas con nuestro controlador es lo que se llama un sistema de tracking. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Empezamos por la controlabilidad. Bueno, la controlabilidad tiene una definición formal, que es esta que hay aquí. Decimos que un estado de un sistema, un determinado estado X de un sistema, le llamamos controlable si mediante una entrada finita podemos llevar el sistema desde ese estado hasta todas las variables de estado iguales a 0. Esto realmente es un ejemplo, ¿vale? Pero se puede demostrar que si esto es posible, si tú puedes llevar ese estado del sistema con una entrada finita hasta 0, lo puedes llevar a cualquier otro estado finito. O sea que en realidad la idea de controlabilidad es que podemos llevar el sistema donde queramos, con entradas finitas, ¿vale? No vale hacer trampas, no vale ni las entradas infinitas ni esperar un tiempo finito para conseguir controlar el sistema. Esto es la definición de un estado controlable. Un sistema se dice controlable, entendemos por sistema controlable, si todos sus estados son controlables. Es decir, independientemente de en qué estado esté el sistema, da igual si está patas arriba o haciendo el pino, somos capaces de controlarlo. No todos los sistemas son controlables. Es posible que los mecanismos de control que hemos incluido en nuestro sistema no sean suficientes para controlarle. Y también puede ser que algunos estados sean controlables y otros no. Es decir, que en algunas situaciones podamos mantener el sistema bajo control y, sin embargo, si el sistema está en otra situación distinta, no seamos capaces de controlarlo. Entonces, el conjunto de espacios controlables se llama subespacio controlable. Se puede demostrar que es un subespacio vectorial, pero no nos vamos a meter en esos líos tan teóricos. Hay una condición menos estricta que el sistema sea controlable, que es que el sistema sea estabilizable. El sistema estabilizable es que no todos los sistemas son controlables, algunos no son controlables, no podemos actuar sobre ellos, pero sin embargo los estados que no son controlables son estables. De manera que, aunque no podamos actuar sobre ellos, ¿vale? Por lo menos tienden a estabilizarse solos. Entonces, esto es lo mínimo que tiene que cumplir un sistema para que podamos hacer algo con él en teoría de control. Lo ideal es que el sistema sea totalmente controlable, pero si solo es estabilizable, pues es posible que también sea válido. Ya digo que normalmente en aeronáutica no nos aplica porque diseñamos las aeronaves para que sean totalmente controlables, pero en otros sitios, en otras disciplinas, sí que es posible encontrarnos esos problemas de controlabilidad. ¿Cómo estudiamos la controlabilidad de un sistema? Pues si el sistema no es invariable en el tiempo, ¿vale? Como este de aquí, ¿vale? No es invariable en el tiempo porque he puesto que la matriz de estado depende del tiempo y la matriz de entradas también depende del tiempo, ¿vale? Así que si A y B cambian con el tiempo, el sistema no es un sistema LTI, que es invariable en el tiempo. Bueno, en este caso, que es un poco más complicado de lo que nosotros normalmente trabajamos en esta asignatura, que trabajamos con sistemas LTIs, entonces la estabilidad se estudia con una cosa que suena muy rara, que se llama el gramiano de controlabilidad. El gramiano de controlabilidad es esta cosa. Esta cosa tiene un aspecto horrible, pero no es tan complicado como parece. Esto es la matriz B de la matriz de entrada. Esto es la matriz también traspuesta y phi es la matriz de transición de estados que veíamos el otro día. Y esta es la matriz de transición de estados traspuesta. Al hacer esto, queda una matriz gorda
que depende del tiempo, porque las matrices A y B y a través de la matriz A, también la matriz de transición de estados va a depender del tiempo. La integramos entre 0 y t y lo que queda es una matriz. Y esto es lo que se llama el gramiano de controlabilidad, que es una matriz, ¿vale? Se pueden calcular las dimensiones multiplicando las matrices. Y como todo es variable con el tiempo, ¿vale? Pues esto depende del tiempo. Bueno, pues si calculamos esta matriz, el gramiano, y nos sale no singular, el sistema es controlable. Bueno, esto es en general en un sistema que no es LTI. Si el sistema es LTI, entonces esto se facilita un poco. Y en lugar de estudiar el gramiano, lo que estudiamos es una cosa que se llama la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad, lo tenéis aquí escrito, es esta matriz. Es decir, tenemos que coger la matriz B y le pegamos al lado la matriz A por B. Y luego le pegamos al lado la matriz A cuadrado por B. Y así sucesivamente hasta la matriz A elevado a n-1 por B. N es el tamaño del sistema, el número de estados. Al hacer esto, queda una matriz que tiene n filas, o sea, las filas son n, y las columnas pueden ser un montón, dependiendo del número de entradas del sistema. Como la matriz tiene n filas, su rango máximo es n. No puede tener un rango mayor de n porque solo tiene n filas, ¿vale? Bueno, pues si el rango es máximo, es decir, si el rango de esta matriz P es n, entonces el sistema es totalmente controlable. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de un sistema que sea controlable y otro que no lo sea y por qué motivo. ¿Por qué motivo algunos sistemas no son controlables? En este caso, esta es nuestra matriz del sistema y esta es nuestra matriz de entrada. Como veis, n vale 2, tenemos dos estados y tenemos una sola entrada, U. Calculamos la matriz de controlabilidad. Habíamos dicho que la matriz de controlabilidad era poner la matriz B, luego poner el producto de A por B, luego el producto de A cuadrado por B y así sucesivamente hasta AN-1 por B. Como en nuestro caso n es igual a 2, solamente tenemos que llegar hasta aquí, ¿vale? Solamente tenemos que juntar B y AB, como pone aquí. La matriz B es la matriz 2, 1. Esto es B. Y A por B, si multiplicamos, tiene que quedar menos 4, menos 1. ¿Vale? Espero que sea verdad. Menos 2, 0, 0, menos 1 por 2, 1. Esto es esta fila por esta columna, menos 4 más 0, menos 4, y esta por esta, 0, menos 1, menos 4, menos 1. ¿Está bien? ¿Vale? O sea, esa columna es el producto de A por B. Nos queda una matriz, ¿vale? Como siempre, tiene dos filas, eso siempre ocurre. El número de columnas depende del número de entradas. En este caso, con una sola entrada, nos ha quedado una matriz cuadrada. Calculamos el rango de esta matriz, ¿vale? El determinante de esta matriz es menos 2 menos 4, que es distinto de 0, luego el sistema es controlable. En este sistema lo podemos controlar totalmente. A través de esta entrada podemos controlar totalmente el sistema. A partir de cualquier situación podemos llevarlo a 0 y por el mismo motivo podemos llevar desde cualquier estado a cualquier estado en un tiempo finito. Vamos a ver un ejemplo de un sistema que no sea controlable. Ahora esta es la matriz A y esta es la matriz B. Volvemos a hacer lo mismo, construimos la matriz de controlabilidad. La primera columna es B, esto es B, y esto es A por B. Pero ahora queda aquí una matriz, como veis, que tiene toda una fila de ceros. Así que si calculamos el rango de esta matriz, nos va a quedar rango igual a 1, porque el determinante vale 0. Así que no es máximo, ¿vale? Porque n es igual a 2 y, sin embargo, el rango de P nos ha salido 1. Es distinto, así que este sistema no es controlable. ¿Por qué el sistema no es controlable? Pues hemos puesto el sistema de forma modal porque se analiza mejor. Si descomponemos el sistema, lo que representa sus ecuaciones diferenciales, lo que nos queda aquí es x'1 igual a menos 2x1 más 2u, y la otra ecuación sería x'2 es igual a menos
x2 y más 0u, o sea que no tiene nada. Estas son las ecuaciones diferenciales que rigen nuestro sistema. Entonces, si os fijáis, la variable x2 va a su puta bola, ¿vale? No hay manera de influir en x2. No hay manera de a través de las órdenes de control modificar el comportamiento de la variable x2. Con la variable u modificamos esta ecuación y por lo tanto somos capaces de modificar el comportamiento de x1. Pero es que en x2 no influye ni u ni influye x1, con lo cual no tenemos absolutamente ninguna manera de modificar el comportamiento de la variable x2, que va absolutamente a su bola. Por eso el sistema no es controlable, ¿vale? La primera variable sí lo sería, pero la segunda no lo es. Así que el sistema no es totalmente controlable. Esto es un ejemplo muy típico de un caso en el que la controlabilidad nos falla. El sistema sería realmente estabilizable, ¿vale? Porque esta ecuación, como la derivada tiene signo cambiado con respecto al valor de la variable, se estabiliza sola. O sea que esto sería un sistema estabilizable. Esta variable que no es controlable, sin embargo, es estable. Sería, por lo tanto, estabilizable, como he dicho. Deberíamos pensar en una cosa, y es que hemos dicho siempre que la representación en el espacio de los estados no es única, depende de la manera en que escogemos las variables de estado. Así que una pregunta lógica sería, ¿y si escojo las variables de estado de otra manera, se modifica la controlabilidad? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tal y como estamos razonando la controlabilidad, ¿no?, parece como que es una cuestión de la estructura de nuestro sistema. Es si con las variables de control que nosotros tenemos somos capaces de influir en todas las variables suficientemente, ¿no? Escoger o no las variables de estado de una manera o de otra es como una manera de ver el sistema, pero no modifica su estructura, ¿vale? Luego, si la controlabilidad depende de nuestra elección de variables de estado, ¿vale?, hay algo aquí que no funcionaría con esta idea que tenemos de lo que estamos haciendo. Para ver eso, vamos a verlo muy rápido para no aburrirnos mucho. Si hacemos una transformación, un cambio de base en las variables de estado con una matriz de cambio de base T, veíamos el otro día que las matrices se modifican de esta manera. Con el gorrito son las matrices de estado y de entrada en las nuevas variables Z, y sin el gorrito es con las antiguas variables X. Bueno, pues si calculamos la nueva matriz de controlabilidad, ¿vale? Como veis, es P con gorrito. Es la matriz de controlabilidad con las nuevas variables Z. Y aquí está el desarrollo, cómo se hace. Lo que obtenemos es que es igual a T-1, la matriz del cambio de base, la inversa de la matriz del cambio de base, multiplicada por la matriz de controlabilidad original en las variables X. Y como pone aquí, el rango de una matriz no se modifica al multiplicarla por una matriz no singular. Además, es que encima T-1, el determinante de T-1, igual que el determinante de T, o sea, estos suelen ser matrices ortogonales, es 1 o -1 dependiendo de si cambias la orientación de los ejes o no. En cualquier caso, el rango no se modifica, por lo tanto, afortunadamente, la controlabilidad no depende de nuestra elección de variables de estado. Luego, efectivamente, este resultado concuerda con nuestra idea de que la controlabilidad es algo que depende de la estructura del sistema y no de cómo nosotros lo miramos, que es la manera de escoger las variables de estado. Otra cosa puntual aquí, habíamos hablado cuando hablábamos cuando estuvimos introduciendo la manera de hacer las representaciones en el espacio de los estados, habíamos hablado de que entre las distintas maneras que podemos de representar el mismo sistema, había una que llamábamos la forma canónica controlable. Eso era cuando la matriz de estado quedaba de esta manera, con los coeficientes de la ecuación diferencial en una de las filas y luego esa especie de matriz diagonal rara con la diagonal desplazada. ¿Por qué llamábamos esto forma canónica controlable?
porque si tenemos el sistema puesto de esta manera, ¿vale? Y formamos la matriz de controlabilidad, esta sería la matriz B, esto sería la matriz AB, esto sería la matriz A cuadrado AB, construimos eso y se va formando una matriz como esta. Esta sería la matriz de controlabilidad. Si tuviéramos más este es en el caso en el que tenemos 3 estados. Si tuviéramos más estados, pues queda una matriz más grande. Pero en cualquier caso, de esa manera. Y como con una matriz con esta estructura, ¿vale? Ceros por aquí y unos por aquí, su determinante siempre es distinto de 0, ¿no? Porque podemos hacer el determinante como 1 multiplicado por el determinante de dentro, que a su vez, y así vamos desarrollando, y queda siempre un determinante que es distinto de 0, ¿vale? Por eso, si tenemos el sistema puesto de esta forma, automáticamente sabemos que el sistema es controlable. ¿Qué pasa si tenemos un sistema no controlable e intentamos ponerlo en forma canónica? Que no podemos, ¿vale? Es imposible establecer esa representación. ¿Cómo podemos hacer, cómo nos echa una mano MATLAB para hacer los cálculos de controlabilidad? Bueno, en este caso tampoco es tan complicado, porque construir la matriz de controlabilidad tampoco es que sea una labor tan complicada, ¿vale? Es poner B, luego AB y así sucesivamente. Pero por si acaso, MATLAB tiene una serie de funciones que nos ayudan a calcular la matriz de controlabilidad. Concretamente es esta de aquí, es CTRB, ¿vale? Que es como en controlabilidad hubieran elegido las consonantes que más les han gustado. Tenemos que pasarle, obviamente, el valor de la matriz de estado y el valor de la matriz de entrada. Y nos devuelve una matriz que yo he llamado aquí CO, que es la matriz de controlabilidad. Si tenemos el sistema ya empaquetado con la función esta SS que veíamos el otro día en un objeto espacio de los estados, también podemos aplicarle directamente la función CTRB sin necesidad de especificar por separado la A y la B. Le pasamos el sistema entero y calcula la controlabilidad. Esto es lo que nosotros vamos a usar. Pero si alguna vez trabajarais con un sistema que no sea invariante en el tiempo, es decir, que las variables, las matrices varían con el tiempo, entonces también MATLAB tiene una función que calcula el gramiano de controlabilidad. Es esta función, la función gram, lo mismo, hay que pasarle el sistema. Con el parámetro C, ¿vale? Porque el gramiano que estamos hablando es lo que MATLAB llama el gramiano de controlabilidad. Luego hablaremos de otra cosa que se llama el gramiano de observabilidad, pero ya llegaremos a eso. Pero ya digo que nosotros no vamos a utilizar esto porque nosotros trabajamos con matrices constantes. Vale. Aquí tenéis un ejemplo con MATLAB, pero casi podemos hacerlo directamente. Bueno, este no porque es muy grande, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo con MATLAB. Me lo invento, que sea lo que Dios quiera. Voy a volver a compartir la pantalla del ordenador. Vale. Pues vamos a inventarnos un sistema, por ejemplo, uno de 3×3. Bueno, hay un teorema que no he tenido tiempo de escribir, se podría llamar el teorema de Gómez, que dice que cuando uno se inventa una matriz sobre la marcha, siempre sale singular. Y cuando uno se inventa un sistema sobre la marcha, siempre sale con un autovalor 0. Pero bueno, vamos a ver si ha habido suerte. La matriz de entrada, vamos a hacerla, por ejemplo, con una sola entrada. Estas son nuestras matrices A y B. Es lo único que necesitamos para la controlabilidad, ¿vale? La controlabilidad no interviene ni en la matriz C ni en la matriz D, ¿vale? Porque la matriz C es como una manera en la que observamos nuestro sistema, pero no influimos sobre él de ninguna manera.
Y aquí lo único que nos interesa es si podemos controlarlo y de qué manera. Pues vamos a calcular la matriz de controlabilidad de este sistema. Esto era, nunca me acuerdo cuáles son las... Creo que no es así, me he dejado alguna por ahí. Creo que le sobra la N. Sí, a ver si me avisa. Nada. O sea, todo así pero sin la N. Y con una B al final. Casi. CTRB es. Vale, esta es la... gracias. Esta es la matriz de controlabilidad. Bueno, deberíamos guardarla. Yo en los apuntes le llamaba CO, pues vamos a llamarle CO. Esta es la matriz de controlabilidad. Calculamos el rango. Hay una función de MATLAB que se llama rank, que calcula el rango. Calculamos el rango de la matriz de controlabilidad. Nos dice 3, el rango es máximo porque tiene 3 filas. Así que este sistema es controlable. Tener cuidado con estos comandos de MATLAB, porque normalmente, por ejemplo, este comando rank de MATLAB calcula el rango de la matriz por métodos numéricos. Entonces hay veces que la matriz realmente no es singular, pero está mal condicionada, es decir, es casi singular y el algoritmo este de rank no funciona bien. O sea, hay veces que esto dice rango 2 y en realidad es rango 3, es que falla el algoritmo, ¿vale? No os fiéis nunca al 100% de los algoritmos de MATLAB, ni de vuestra abuela, ni de nada en general, porque son válidos hasta que dejan de serlo. Pero en este caso ha funcionado sin problemas y nuestro sistema es controlable. Realmente, como decía, lo único, esta matriz de controlabilidad, CO2, la podríamos haber construido nosotros simplemente poniendo la matriz A por B, la matriz A cuadrado por B, o si queréis A por B. Ahí va. ¿Qué he hecho? Ah, es que es B, ¿no? Es B. Vale, qué susto. Es B, A por B, A cuadrado por B. Como veis, queda exactamente la misma matriz que con el comando controlabilidad, ¿vale? O sea que tampoco es tan importante acordarnos de este comando. Es muy sencilla de construir esta matriz. En el caso de Marcelino, que lo debo tener en algún sitio, voy a hacer el trimado y la linealización. Creo que ya está. Esta es la matriz A y esta es la matriz B del caso de Marcelino. Sí, es esto, ¿vale? Porque aquí veíamos como si le damos al motor, lo que hace es que las giras, las ruedas aceleran y también se produce una aceleración angular en el ángulo del cuerpo. Pues calculamos la matriz de controlabilidad. Esta es la controlabilidad de Marcelino. Queda esa matriz y si calculamos su rango, queda rango 3 y eso significa que podemos controlar completamente a Marcelino simplemente con nuestra única entrada, que es el voltaje que aplicamos a los motores. Somos capaces de controlar a Marcelino. O sea, con eso somos capaces de llevar a Marcelino a cualquier situación que queramos en un tiempo finito sin necesidad de hacer trampas, como por ejemplo voltajes infinitos aplicados al motor.
Cuando hagáis eso vosotros con las matrices de vuestro avión, os tiene que salir exactamente lo mismo, ¿vale? Porque es un avión de ala fija y es controlable. Otra cosa es que sea estable o no. Sabéis que hay aviones que no son estables, pero controlables son todos. Vale. Cambio de pantalla otra vez. Espero que no os mareéis. Para seguir avanzando. Recapitulamos. Hemos visto cómo podemos estudiar la controlabilidad de nuestro sistema, es decir, ver si en principio somos capaces de añadir un controlador y llevar a modificar la dinámica del sistema como nos venga en gana. Ahora vamos a aprender a hacerlo, ¿vale? Ya hemos visto que el sistema es controlable, ya hemos visto que podemos, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hablar primero en general de control por reglamentación de estado y luego vemos algunas técnicas de diseño de controladores. El control que nosotros vamos a utilizar es un control por realimentación, que como sabéis es el control básico que usamos en control automático. Lo que hacemos es, este es nuestro sistema, con una entrada U y una salida I. Entonces, como sabéis, porque habéis visto más veces, lo que hacemos es que el estado completo del sistema, que es X, lo multiplicamos por una matriz K, que se llama matriz de realimentación del sistema, y se lo realimentamos al sistema. De manera que esta U de aquí que metemos es igual a, con signo menos, la realimentación normalmente siempre es negativa, U es igual a menos esa K por el vector de estado X. Esto normalmente son vectoriales. Pues esto se llama hacer realimentación de estado completo, porque cogemos el estado completo de nuestro sistema y lo utilizamos como realimentación. Hay veces que esto no es factible, ¿vale? Porque hay veces que el estado del sistema no somos capaces de medirlo, ¿vale? En Marcelino, por ejemplo, una de las variables de estado es la intensidad que recorre con el modelo no lo es, pero por ejemplo el ángulo de inclinación del cuerpo, el que me interesa para que no se dé de narices contra el suelo, ese ángulo yo no tengo manera de medirlo, ¿vale? El Marcelino tiene unos encoders en las ruedas que miden el ángulo que ha girado la rueda y derivándolo obtengo la velocidad de rotación de las ruedas. Y luego tengo un giróscopo que me mide la velocidad de rotación del cuerpo, psi dot, la derivada de psi con respecto al tiempo. Pero no tengo nada que me mida así. Podría haberle puesto un acelerómetro para a través de medir la gravedad, medir la inclinación del cuerpo, pero no lo tiene. Así que yo no soy capaz de medir psi. Y si no soy capaz de medir psi, ¿cómo lo realimento? ¿Vale? Pues ya llegaremos a ese problema más adelante, en el último capítulo que nos queda, que es el de observabilidad. Ahora suponemos que somos semidioses, somos héroes de Marvel y somos capaces de conocer el estado completo y por lo tanto lo podemos realimentar. Voy a borrar aquí tanta pintarrajeo que tengo. Si os fijáis, aquí pone una R, ¿vale? Normalmente lo que se hace es que la salida que viene por aquí, que es K por X, la comparamos con una entrada de referencia, ¿vale? La R esta es de referencia, ¿vale? Mi compi Nacho le suele llamar comanda o con el subíndice C de la señal comandada o la orden comandada. Y aquí estaría el sistema. Por aquí saldría X. Me he dejado la K de realimentación. Es decir, lo que hacemos es que comparamos la señal realimentada
con una referencia y el resultado es una señal de error que realimentamos. El tema de la referencia se entiende mejor si en lugar de poner así la realimentación, la ponemos de esta forma. Este es el sistema. Aquí nos sale X y X la comparamos con una referencia que puede ser escalar o vectorial. Aquí multiplicamos por la matriz de realimentación y esta sería la U que introducimos en el sistema. Este es nuestro sistema con las matrices ABCD de representación en el espacio de los estados. Estas dos cosas parecen distintas, ¿vale? Porque en un caso la realimentación está antes de la referencia y aquí está después, pero se puede demostrar que los autovalores son los mismos en los dos sistemas. Así que realmente la dinámica de los dos sistemas es la misma. Aunque muchas veces se representa así, es como el esquema clásico de realimentación de un sistema de control, no solo en control mismo, también en SISO. Sin embargo, esta manera de ponerlo tiene más, es más intuitiva porque se parece más a cómo construimos los sistemas de control en la práctica. Imaginaros que yo estoy haciendo un control un modo del autopiloto de control de altitud. Quiero controlar la altitud. Pues yo lo que haría, seleccionaría de todas las variables de estado, seleccionaría la altitud. Y la referencia sería la altitud de referencia o la altitud comandada, la altitud a la que yo quiero que vuele el avión. Resto las dos, ¿vale? Por aquí viene la altitud, por aquí viene la altitud comandada. La señal que viene por aquí es el error en altitud. Sería 0 si la altitud es la correcta y si no es un valor positivo o negativo que me dice mi error en altura. Ese error en altura es el que multiplico por la matriz de realimentación para decirle al avión cómo tiene que mover sus superficies de control para corregir ese error en altura. ¿Vale? De esa manera se entiende bastante mejor la estructura del sistema de control. Pero ya digo que esta diferencia no es muy importante, ¿vale? Porque cuando se calculan los autovalores de colocar la realimentación antes o después de la referencia, salen los mismos. Bueno, entonces, recapitulando un poco, estamos realimentando el sistema completo. Nosotros vamos a volver a la estructura esta, que es la estructura clásica de realimentación. Por lo tanto, la entrada del sistema ahora va a ser R menos K por X. R, como he dicho, lo llamamos entrada de referencia. Vamos a suponer inicialmente que nuestro sistema solo tiene una entrada. Es decir, solamente la entrada es un escalar, la U es un escalar. Entonces, esto es un escalar, ¿vale? Si queréis, es una matriz 1 por 1, que es una manera rara de denominar a un escalar. El vector X es el vector de estado, así que el vector X tiene tamaño n filas por una columna y lo estamos multiplicando por una matriz K. Esto es producto matricial. Estamos multiplicando por una matriz K, que como tiene que dar como resultado un escalar, tiene que ser tamaño 1 por n. Tiene que tener n columnas para poder multiplicarse por X y tiene que tener una fila para generar un escalar, ¿vale? Así que en un sistema monoentrada, el tamaño de K es una fila por n columnas. En un sistema con P entradas, entonces K tiene tamaño P por n. P filas por n columnas. Si R es igual a 0, es decir, si nuestra referencia siempre es 0, este controlador se llama un regulador, que son los sistemas básicos de control. O sea, los reguladores lo que intentan es devolver siempre el sistema a la posición de trimado. Las referencias siempre son 0, por lo tanto, lo que queremos es siempre devolver al sistema a la situación de trimado. Lo que intentamos es que rechace perturbaciones. Si algo le perturba, si algo lo lleva fuera de la situación de trimado, nuestro controlador le ayuda a volver a la situación de trimado. Eso es un regulador. Luego veremos la otra posibilidad, que es un sistema de seguimiento, en el que podemos darle órdenes para que el sistema
con la dinámica adecuada que estamos metiendo en él, sea capaz de seguir una determinada orden. Bueno, pues en este caso, independientemente de si es un regulador o no, al meter esta ecuación, U igual a R menos K por X, en la ecuación de estado, esta es la ecuación de estado, derivada de X igual a por X más B por U. Así que ahora cogemos U, que es igual a R por X, y lo metemos aquí. Y queda A por X más B, aquí está, he metido U igual a R menos K por X, y ahora agrupamos los términos que tienen X, que es este y este, y queda A menos BK por X más BR. Si os fijáis, esto tiene una pinta bastante parecida a la ecuación de estado. Si llamamos A en bucle cerrado a A menos BK, esta ecuación es X' igual a A en bucle cerrado por X más B por R. Se parece mucho a la ecuación de estado, ¿vale? Que era X' igual a A en bucle abierto, ¿vale? Normalmente no se pone nada, pero esto es bucle abierto, por X más B por U. Esto es bucle abierto, esto es bucle cerrado. Y esta matriz A en bucle cerrado es A menos BK. De manera que la entrada la hemos cambiado, ¿vale? En mi sistema en bucle abierto la entrada es U, la entrada de mi sistema. Pero ahora, como he puesto un controlador aquí, ¿vale? La U ya no está libre. La U es la que dicta mi controlador. Ahora la entrada es la referencia. Por eso, en el sistema en bucle cerrado, la entrada es la referencia. Y lo otro que cambia, la matriz B es la misma, lo que cambia es la matriz. De entre la matriz del sistema en bucle abierto, la matriz del sistema en bucle cerrado. De manera que el problema de control se basa en yo parto de la matriz en bucle abierto y no me gusta su dinámica, que es una manera de decir no me gusta dónde están sus autovalores. Así que a través de la matriz K cambio la matriz del sistema a la U en bucle cerrado, de manera que la matriz en bucle cerrado tenga la dinámica que yo quiera, es decir, que tenga los autovalores donde a mí me interesa. Otra cosa es donde me interesan los autovalores, ahora hablamos de eso. Pero el proceso de diseñar un controlador, que es elegir la K, diseñar un controlador es elegir la matriz K, al elegir la matriz K, lo que hago es cambio la matriz del sistema de la matriz en bucle abierto a la matriz en bucle cerrado, que es A menos BK. Y hago eso para conseguir que esta matriz tenga los autovalores donde a mí me interesa que estén. Así que ese es mi trabajo como diseñador de controladores. Elegir matrices K de manera que los autovalores de la matriz de bucle cerrado estén donde a mí me interese. Ostras, son las 5. Vamos a parar 5 minutos y continuamos. Hasta ahora.